finales de los años 60 y principios de los 70, algo pasaba en las ciudades del interior de la Argentina. Se movían, estaban inquietas y a veces explotaban. Córdoba primero, Rosario después, con los obreros y los estudiantes en la calle, obligaron a la dictadura de Onganía y de Lanuse a llamar a elecciones. Muchos pedían el retorno de Perón. Lucha y vuelve, se leía por las paredes. 71 al 73 es un momento de mayor expectativa de cambio social en la Argentina. Se vislumbraba la posibilidad de un cambio radical en la sociedad a corto plazo, y no solo a través de las organizaciones armadas y la violencia, sino a través de la vía electoral. En ese momento aparecen estas nuevas formas de humor, y hay dos revistas que son clave. Una es Hortensia y otra es Satírico. Y en las dos trabaja Fontana Rosa. Por un lado, porque tiene muchísimo olfato para lo popular y para lo satírico, que se ve en Hortensia. Y después para la cosa de ruptura, la cosa sea absolutamente provocadora, que es la de Satiricón. Hortensia se publica en Córdoba, pero se lee en todo el país, y en sus páginas Fontana Rosa convive con otros talentos como Caloi y Cris. El negro se conocía con Cris, en realidad ya son como hermanos, ¿no? Y entonces se mandaban cartas. Y entonces una vez, en lugar de mandarle una carta, le mandó una pequeña historieta con un poema gauchesco, y después al poco tiempo hizo lo mismo con un mercenario terrible, y a Cris le encantaron esas dos historietitas que le mandó, y se las mostró a Conini, que era el director de Hortensia. Conini las publicó. Buggy el Aceitoso nació como una parodia del típico antihéroe rudo y violento de las series y películas estadounidenses. Quienes no comprendieron el tono irónico y el humor de la historieta se dividieron en dos bandos. Aquellos que rechazaban la violencia que Buggy exaltaba, y lo que es más inquietante, aquellos que querían felicitar al autor por crear un personaje que los identificara en su intolerancia hacia las minorías. Sería otro personaje de Fontana Rosa, también nacido en la revista Hortensia, el que se convertiría en un verdadero clásico: Don Inodoro Pereira. Tanto Buggy como Inodoro son parte de una serie de obras que él realizó para Hortensia, en la cual ironizaba, satirizaba y jugaba con distintos modelos de relato. El encuadre de Buggy es el de la tele o de la pantalla, tiene muchos primeros planos, tiene cortes. El Inodoro no. Inodoro está comentando las ilustraciones de Castañero para la edición de Udeva, ¿no? Está trabajando con una mano muchísimo más limpia, no ves los primeros Inodoros y te das cuenta de eso. Es decir, que la cita no es solo literaria, sino que es plástica también. En 1978 empieza a publicarse la revista Humor, que un poco como Satiricón algunos años antes, logra reunir a grandes nombres de la historieta y el periodismo de investigación. Ahí encuentra su nueva casa Buggy el Aceitoso, que andaba sin rumbo fijo desde su alejamiento de Hortensia. Inodoro, por su parte, se establece definitivamente en la revista semanal del diario Clarín. Es decir, el centro de la gracia está en el chiste verbal, en los juegos de palabras mezclando diversos niveles culturales, diversos grados de información, el lenguaje de diversos oficios y artes, incluso algún chiste idiomático. Es decir, me conmovió mucho cuando terminé de corregir el último cuadrito, donde se habla de un drama, que ahora no recuerdo exactamente cuál es, y Inodoro le dice a Mendieta, sí, como hubiera dicho Shakespeare, yes. Y ese es lo último el último guión que escribió de Inodoro Pereira, y una página que apareció en la revista del diario Clarín el 24 de julio, o sea, 5 días después de su muerte. Dios atiende en Buenos Aires, dice el saber popular.
Un dibujante del interior que quiere triunfar tiene que irse a la capital. Pero Fontana Rosa no quiso. Se hizo famoso sin moverse de Rosario, trabajando en su estudio, dibujando en los bares. Él siempre, cuando empezaba el día de laburo, leía el diario primero. Iba al trabajo hasta eso del mediodía, donde volvía a mi casa a comer, y se volvía a ir hasta eso de las 6 de la tarde. A las 18 ya se levantaba y se iba al Cairo, donde veía pasar la vida, y charlaba, o más que charlar, escuchaba mucho. Él era una esponja permanente. Por ahí te decía, ¿tenés un papel? Y anotaba. Y vos veías que se escribía en la servilleta, ¿viste? Pata de pollo. Qué sé yo, no sé, a él le resultaba como un disparador eso para acordarse de qué carajo era lo que quería decir. Él era muy solitario para trabajar, tremendamente solitario, él no quería saber nada. Él también tenía lo suyo y se olvidaba de los cumpleaños de todos sus amigos, se olvidaba de la fecha, no se sabía su número de documento, pero que tenía que ver con que él toda su energía la tenía puesta en su laburo y en lo que a él le gustaba. Fontana Rosa era un gran cuentista. Su primer libro de cuentos, Los trenes matan a los autos, se publicó en Rosario en 1972. Con su siguiente libro, El mundo ha vivido equivocado, Fontana Rosa se muda a Ediciones de la Flor, que a partir de entonces va a editar todas sus obras. Los cuentos de Fontana Rosa tienen muy diversos estilos. Primero se dedicó a lo que se llama el pastiche, una imitación irónica del lenguaje de otros autores, de otro tipo de literatura, de revistas. Él, tras esa apariencia que daba en los reportajes, de tipo muy popular, de lenguaje sencillo, que le interesaba solamente el fútbol, que yo leía muchísima novela, especialmente novela norteamericana, y muchos libros de reportajes, le apasionaron los reportajes. Fue adquiriendo una voz propia, y hay cuentos que se pueden decir que son propiamente estilo Fontana Rosa y no imitación irónica y exitosa de otros estilos en los dos últimos libros, en El Rey de la Milonga y en Usted no me lo va a creer. Pero yo no me pude imaginar cuando empezamos a publicar Fontana Rosa, la narrativa hace 25 años, que iba a tener esta proyección. A mí me gustaba mucho y a mí me divertía. Y es lo mismo que el negro decía de su propia obra, que cuando veía algo de él que lo divertía, sabía que eso iba a divertir. Se quedó en la lengua, se quedó en el lugar, se quedó en las pasiones, ¿no? Y con eso procesó un mensaje universal y muy profundo, ¿no? Eso pasó con el cuento titulado 19 de diciembre de 1971, que inmortaliza la jornada en la cual Rosario Central eliminó a su clásico adversario, Newell's Old Boys, en las semifinales del Torneo Nacional de Fútbol con un gol de palomita de Aldo Pedro Poi. Nosotros siempre decimos que el Milan podría haber tenido un dibujo en su camiseta de Leonardo da Vinci, pero no lo tiene. Boca Juniors podría tener un dibujo de Quinquela Martín en su camiseta, pero no lo tiene. Barcelona podría tener un dibujo de Miró en su camiseta y no lo tiene. Nosotros, Rosario Central, tenemos en nuestra camiseta para siempre un dibujo de Roberto Fontana Rosa. El humor sutil basado en los juegos de palabras y el ingenio fue lo que le permitió a Fontana Rosa acercarse al grupo humorístico musical Les Luthiers. Comenzó a trabajar en los guiones de sus espectáculos en 1980 y la colaboración se mantuvo durante más de 25 años. El caballo en su corral, en su tiquero el chancho,
en su nido el carancho, y el paisano en su especie de choza lejana del poblado con paredes o sin ellas y que puede preservar de la intemperie lo que sea menester. Antes de publicar el libro de cuentos, usted no me lo va a creer, en el año 2001, Fontana Rosa cedió sus derechos para la realización de una obra de teatro basada en 5 de esos cuentos, llamada Argentines. Vamos, Alfredo Halcón. La producción surgió como una idea del actor de teatro y televisión Daniel Araoz, con quien el autor tenía una relación personal, y los actores Coco Silly y Jean-Pierre Noël. La obra resultó un éxito de taquilla y fue la disparadora de una segunda versión, esta vez basada en los cuentos del último libro de Fontana Rosa, El Rey de la Milonga. En el año 2004, Fontana Rosa se embarcó en otro gran proyecto. Los médicos ya le habían detectado una enfermedad que le provocaría gradualmente la pérdida de la movilidad. Pero esto no fue un obstáculo para que se dedicara a ilustrar una nueva edición del Martín Fierro, de José Hernández, el poema gauchesco que es considerado por muchos como el clásico más grande de la literatura argentina. ¿Cómo es que te llamas? Martín Fierro. Mientras realizaba estas ilustraciones, recibió una propuesta todavía más original. Usar las mismas ideas gráficas para realizar un largometraje de animación sobre el Martín Fierro. ¡Soldados! ¡Esto es la frontera! Fontana Rosa no llegaría a ver el estreno en cine de esta producción. En el año 2004, la ciudad de Rosario fue elegida como sede del tercer Congreso de la Lengua Española. Fontana Rosa, como uno de los grandes escritores rosarinos, no se podía quedar afuera del evento. Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, me voy a fijar, porque también puede hacer referencia a algo que tiene... Se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, como podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo, porque traslada la pelota. Pero digo, el secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto en la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mielda. El negro siempre, negro Cris habla, ¿no? Para no confundir. Se ofreció siempre para hacer la página. Y fue un momento que hicimos un viaje y el negro había estado 15 días sin dibujar y cuando volvimos ya no podía dibujar más. Y entonces habló él con Cris, le digo yo te hago los dibujos y así la fuimos piloteando a tal punto que nunca dejó de publicar. Se emocionó muchísimo, aflojó, pero fue muy, muy lindo. Te digo que supera ampliamente todo lo que yo podría haber esperado. Y que a uno, como dicen los chicos, le pone las pilas en todo esto del trabajo y en estos inconvenientes que yo sé que me ocurren, ¿no?